Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por esta cordial invitación. A mí me gusta conversar siempre con el relevo generacional y usted es parte del relevo generacional en el mundo del periodismo del Ecuador. Muchísimas gracias, ministra, por esas palabras, y este programa está siendo retransmitido a través de la señal de @IgnatoS y el canal Telepremier, directo al grano, porque usted ha realizado una demanda de inconstitucionalidad a la acción 03-2025 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia con base a la eliminación de la bonificación por desahucio a trabajadores del Código de Trabajo, exclusivamente códigos de trabajo, ¿correcto? ¿No? Hablando de trabajadores por relación laboral y o retiro voluntario. ¿Cuál sería ahí lo que usted considera que está mal? El artículo 1 de la resolución 03 del año 2025 que adoptó la Corte Nacional de Justicia en voto de mayoría, porque la votación fue muy dividida, es un artículo muy oscuro en relación que no define si es a trabajadores del sector público o trabajadores del sector privado para recibir la bonificación por desahucio. Sin embargo, el argumento principal del Ministerio de Trabajo es que la bonificación por desahucio es un derecho autónomo que se mantiene por sí mismo en relación a que el Código de Trabajo lo garantiza y también lo garantiza la Constitución de la República. Pero hay algo muy importante. La Ley Orgánica de Empresas Públicas permite obtener la bonificación por desahucio cuando la persona presente el retiro voluntario. De tal manera que a mi criterio como ministra de Trabajo, los jueces que llegaron a esta decisión hicieron una interpretación muy errada, porque ellos dicen que cuando la persona se retira voluntariamente para acogerse a la jubilación, ya ha obtenido un beneficio económico, claro, un beneficio económico denominado retiro voluntario, y ellos consideran que la bonificación por desahucio forma parte del retiro voluntario. Entonces, indudablemente que hay un retroceso a los derechos laborales y en esencia, esta decisión de la Corte Nacional de Justicia está reformando el Código del Trabajo. ¿Y un porcentaje establecido que podría perder el trabajador de darse y mantenerse esta resolución de la Corte, de cuánto sería? Del 25% de del 25% de la última remuneración, multiplicándola por los años completos de servicio. Es un valor muy considerable y que nosotros como Ministerio de Trabajo, inclusive en todos los retiros voluntarios que estaban pendientes de pago, seguimos cumpliendo con el pago de estos retiros voluntarios. A la fecha, el Ministerio del Trabajo ha cancelado $244 millones por retiros voluntarios. Bien, vamos a hablar de los famosos contratos colectivos, ¿no? Que usted puso en consideración, de CNEL, CNT, SELEC y Petroecuador. El primero fue de Petroecuador, ¿no? Y veo que el de CNT fue el del 2023. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Richard Párraga y él decía que un juez en Manabí les había autorizado este contrato colectivo donde se metían a todos los funcionarios en distinto la forma de su contratación. ¿Qué es lo que estaría mal ahí? Allí estaría mal el incumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que señala que exclusivamente los obreros en el sector público reciben los beneficios de la contratación colectiva. ¿Cuál fue el argumento de las acciones de protección que se presentó en el caso de las empresas públicas que usted acaba de mencionar, que es el caso de CNT y en el caso de CNEL, de que también la contratación pública ampare a los servidores públicos que están bajo la tutela de la LOSEP, Ley Orgánica de Servicio Público? Sin embargo, cuando ellos presentan las acciones de protección, ya la Corte Constitucional del Ecuador se había pronunciado en sendas sentencias de que no es posible porque el argumento de presentación de este tipo de demanda constitucional hace mención a que existe un discrimen y la Corte Constitucional ha establecido que no existe discriminación alguna cuando son de la misma legislación contratos iguales. Existe discriminación cuando son de la misma legislación contratos diferenciados. El obrero se rige bajo el Código del Trabajo, el servidor público bajo la LOSEP. Entonces tenemos dos legislaciones diferentes. Esa es la esencia de por qué la Corte Constitucional ha determinado que no es posible la tutela de la contratación colectiva para los empleados de la LOSEP. Ahora, claro, pero en esta parte, ¿qué pasaría con este juez que aprobó esto? Que dijo, ¿sabes qué? Se tiene que incluir a todos dentro de este contrato colectivo. Mire, las acciones de protección han tenido un viraje.
Yo le diría que muchas garantías jurisdiccionales, incluida la garantía jurisdiccional primordial que hace mención a la libertad del individuo, me refiero al habeas corpus. Cuando existen criterios y formas de tratar las garantías jurisdiccionales, tenemos que siempre acudir a las decisiones que la Corte Constitucional ya ha arreglado. Existen precedentes constitucionales de nuestra Corte Constitucional que señala cuándo se debe efectuar un habeas corpus, cuándo se debe efectuar una acción de protección, no solo para la presentación de la demanda, sino en la resolución y en el trámite de la misma. Por tanto, ya la Corte Constitucional ha dado las reglas jurisprudenciales y también los precedentes que son de cumplimiento obligatorio. Por eso se entiende por qué la Corte Constitucional ha determinado las destituciones de muchos jueces que han sustanciado garantías jurisdiccionales e inclusive ha determinado el prevaricato en algunas decisiones de esta naturaleza. Yo quiero preguntarle porque, si bien es cierto, se ha solicitado la devolución de estos dineros, de estos valores, ¿correcto? Pero ¿por qué no ir directamente contra quienes autorizaron estos pagos? ¿Por qué? Porque existe un gerente de talento humano, existe un proceso para hacer un pago. Alguien pudo haber dicho, no, esto es incorrecto, haber puesto un oficio y haber parado eso de ahí. Bueno, una orden interna. Bueno, déjeme decirle que fue lo contrario. Lo que usted diría, lo que usted acaba de decir es lo ideal, pero fue lo contrario. ¿Cómo entiende? Porque el gerente de la empresa, en el año en que se emitieron estas sentencias, un señor de apellido y casa, que en la actualidad se encuentra prófugo de la justicia, porque tiene sentencia del primer tribunal penal, sentenciado por delincuencia organizada. Él, cuando presentó la acción extraordinaria de protección para oponerse a la decisión de estos pagos, días después, en menos de 15 días, desistió, incumpliendo con lo que establece las mismas disposiciones normativas de la ley de la Procuraduría. Solo la Procuraduría General del Estado, en el momento en que emite un informe favorable en instituciones del Estado para llegar a acuerdos de mediación, usted puede desistir de una demanda que tiene contra el Estado. Y a mí como ministra de Trabajo, eso sí me sorprendió. Por tanto, fue él el que dio paso a toda la ejecución de la sentencia, sin imaginarse que posteriormente la Corte Constitucional iba a escoger, en el caso de CNEL y en el caso de CNT, estas sendas sentencias. Quiero aquí dejar aclarado lo siguiente. El Ministerio de Trabajo no ha intervenido en ninguna de las acciones extraordinarias de protección ante la Corte Constitucional, ni en el caso de CNT, ni en el caso de CNEL, pero sí tuvimos intervención procesal en el caso de SELEC, en el año 2024, cuando venían exactamente con la misma pretensión. Tenían una sentencia de primer nivel para traslado de trabajadores y el valor a pagar era de $200 millones. Cuando nosotros intervenimos en apelación, es decir, en la instancia siguiente, logramos revertir la decisión y se lograron ahorrar $200 millones. Ahora hablemos puntualmente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Porque ahí, ¿cuál es el problema que se da? Que también tienen un contrato similar a este, ¿no? En este caso, con la CNT, yo estuve revisando, de hecho, yo presenté en algún momento una acción de protección, porque yo no pude entender cómo dentro de la CNT, un asistente de un área gana casi $2,000 y en otra área, en la misma empresa, gana $500. ¿Cómo entendemos esa parte? Porque alguien tuvo que haber hecho esa evaluación de los sueldos. ¿Qué pasa? Que hay una confusión muy grande con la LOEP. Ay, no es que somos empresa, estamos acogidos a la LOEP y creen que pueden hacer lo que quieran utilizando esas palabras. No se rigen en escalas de sueldos, se ponen sueldos como mejor les parece y en la CNT llegaron a tener sueldos hasta de $5,000, $6,000. Y de hecho, quien fue gerente de talento humano era un arquitecto. Entonces, ¿cómo podríamos entender todas estas situaciones que se han venido dando? Mire, la contratación colectiva es una conquista laboral de hace muchísimos años. Tiene siglos la contratación colectiva. Nosotros tenemos que garantizarla, respetarla, hacerla cumplir y ponerla en vigencia. Por tanto, la contratación colectiva no es ajena a los derechos laborales, ni es ajena al mundo sindical en el Ecuador, ni al mundo laboral, y menos a la Constitución. La contratación colectiva perdurará por años en el Ecuador,
porque además nosotros somos signatarios de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene convenios específicos como el convenio relacionado a la contratación colectiva. Pero la contratación colectiva en el Ecuador está regulada. Nosotros la tenemos regulada no solo en la Constitución, que determina la Constitución en el artículo 326, cuando hace mención a la contratación colectiva, que ésta se regula de acuerdo a los regímenes laborales. Sin embargo, la contratación colectiva se encuentra regulada por el mandato constituyente número 2, por el mandato constituyente número 4, por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y también se encuentra regulada por decretos presidenciales. El decreto presidencial 225, que es el que termina de regular los techos. Siendo así, estableciendo regulaciones en la contratación colectiva, el Ministerio de Trabajo también ha emitido los acuerdos ministeriales para poner en contexto, sobre todo en el sector público, cuáles son las condiciones legales y constitucionales de pisos y techos que no puedan exceder ni los pisos ni los techos. Es que la tabla existe, la de los costos de remuneración, pero en el caso de las empresas públicas, por ejemplo, yo le ponía este caso puntual. Sobre el caso que usted me hace... ¿Qué es lo que acogen? Es que necesitamos un profesional preparado, preparadísimo para determinada función. Le voy a terminar de establecer el tema de la contratación colectiva. En la contratación colectiva en el sector público hay un requisito sine qua non que no se puede evadir, que es el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, y que muchos contratos tuvieron problemas por evadirlo y la Corte Constitucional los dejó sin efecto y el Ministerio de Trabajo fue observado por aquello, no en mi administración, en otra administración. En relación a lo que usted establece, hay que señalar lo siguiente: todas las instituciones del sector público deben regirse por un estatuto. Ese estatuto es el que enmarca todo el cronograma, no solo de determinaciones de funciones, sino la tabla salarial. Si eso está sucediendo en CNT, significa, primero, o que no tienen un estatuto o que el estatuto no está siendo cumplido. Pero sí existen los estatutos en las instituciones del sector público, de tal manera que lo que le cabe a una autoridad que administra una institución tan importante como es el caso de CNT es cumplir con el estatuto. Y en el caso de que este estatuto no exista o tenga un estatuto que no guarde relación o no tenga acorde a la relación laboral actual o a los cargos que han creado, debe acudir al Ministerio de Trabajo para hacer la revisión pertinente y las reformas pertinentes que se requieran. Nosotros hacemos reformas a los estatutos, tenemos equipos técnicos con los que trabajamos. De hecho, hemos puesto... CNT de pronto ya se ha comunicado, porque hay otro temita también que ocurre y que yo he observado en CNT, no sé si también ocurre en CENEL, me parece, los famosos nombramientos. Los nombramientos los hacen a la interna ellos. ¿Cómo funcionan estos nombramientos? Mire, aquí yo tengo que decir cuál es la base del problema. La base del problema es que tenemos una ley a la que yo me opongo, que es la famosa LOCEP. Y yo vengo diciendo como ministra de Trabajo... ¿LOCEP o LOEP? No, una es la LOEP y la otra es la LOCEP. Okay. Yo me opongo a la LOCEP. Desde hace muchísimo tiempo lo he manifestado de manera pública que esta ley orgánica del servicio público debe ser derogada, porque tiene una serie de incongruencias y también inconsistencias e incumplimiento con normas que están en la Constitución de la República. Sin embargo, esta LOCEP es la que determina la forma de ingresar al servicio público. Usted tiene dos formas de ingresar al sector público. Primero, mediante los concursos de mérito y oposición. Perfecto, usted ingresa al sector público mediante el concurso de mérito y oposición y tiene ahí un nombramiento definitivo. Correcto. Ya, que se lo entrega a través de un documento que se denomina acción de personal. Perfecto. Aquí es importante establecer lo siguiente: aquí no hay un contrato de trabajo, es una acción de personal que inicia en una fecha y en algún momento puede concluir. Es un ocasional. No, este es un contrato, un nombramiento definitivo. Okay. A ver, una persona que... Una acción de personal sin fecha... Determinación, okay, solo de inicio. Ya, muy bien. Este tipo de acción de personal no se registra en el Ministerio del Trabajo. Nosotros no registramos porque ellos no se rigen bajo el Código de Trabajo. ¿Cuál es la otra forma o la otra vía de ingresar al sector público? Mediante contratos ocasionales. Sí, pero los contratos ocasionales
tienen un tiempo, que es de 12 meses. Esta es la esencia del problema, porque los contratos ocasionales los han dejado perdurar por el tiempo. Y se inventan aquí, bueno, ya llevo 5 o 6 años con contrato ocasional. Entonces, ¿qué es lo que hacen en enero del siguiente año? Ya los que administran las instituciones del sector público le dicen, muy bien, ¿cuántos contratos ocasionales ya concluyeron? Porque fue para un trabajo determinado. Hay 1000, vamos a renovar 500. Y a los otros 500 vamos a hacer los contratos con nombramientos provisionales. ¿Provisionales de qué? No está la determinación. Está pasando en la Asamblea Nacional. Ahí me quiero también saltar ese temita. Le termino de señalar esto. Contratos provisionales. Entonces, ¿con qué juegan? Con el trabajador. Juegan con una estabilidad. Porque el trabajador siempre lo que requiere es una estabilidad laboral. Pero la estabilidad laboral en el Ecuador no existe per se. Es decir, no hay ningún contrato, por más título que el contrato tenga, que sea contrato indefinido, que a usted le garantice una estabilidad per se. Solo 2 sectores en el Ecuador tienen una estabilidad indefinida, que es una estabilidad per se. Los dirigentes sindicales y las mujeres en estado de lactancia y en estado de gestación, porque así está en el Código del Trabajo. Para ellos, cuando hay una afectación en la irrupción de la relación laboral, existe un tipo de demanda que fue creada desde el año 2015, que es una demanda que se llama por despido ineficaz. Ahora, en relación a la pregunta que usted me formula... Sí, eso porque si bien es cierto, el asambleísta Diego Matobella solicitó la información de estos nombramientos provisionales, ¿existiría algún tipo de ilegalidad por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional solicitarlos? Dice que son alrededor de 80 casos que se estarían dando. Mire, es que la primera fase de designación en el sector público no es nombramiento provisional, es un contrato ocasional, servicio ocasional. El nombramiento provisional, vuelvo a insistir, la figura que le dan es una generación de una estabilidad, pero el que ingresa también con el famoso nombramiento o contrato provisional también recibe una acción de personal. Y usted cuando lee la acción de personal tiene varios casilleros de cómo se puede terminar la relación laboral. Y una forma de terminación de relación laboral cuando hay estos famosos nombramientos provisionales, primero es que se terminó su función. De hecho, se llama cese de funciones. Ya. Entonces, no es el título el que determina la relación laboral. En el sector público, la relación laboral debe estar determinada por la forma de ingreso. Y la mejor manera de ingresar al sector público es a través de contratos, para que usted tenga un nombramiento definitivo. Y cuando se requiere, sea por contratos que se dan en el sector público por proyectos de inversión. El Ministerio de Inclusión Social tiene proyectos de inversión para trabajos específicos. El Ministerio de Agricultura contrata con proyectos de inversión 2 y 3 años. Son formas, son dinámicas de relaciones laborales en el sector público. Consecuentemente, esa definición de haberles otorgado un nombramiento provisional no va a significar generarles una estabilidad per se a quienes lo reciban. ¿Pero es correcto? En mi opinión, yo le diría la designación o la otorgación de esta forma de contratación bajo lo que dice la LOCE y está establecido allí es correcta, porque la ley lo ampara, pero no es la vía idónea. La Cervecería Nacional, ¿qué pasó con eso? Nosotros hemos avanzado ya con el proceso de pago, hemos continuado con el seguimiento de sentencia y todo lo dispuesto por la Corte Constitucional. En pocos días vamos ya a entregar el informe final. Se han pagado a todos los herederos de las personas que fallecieron en este proceso de reclamación que duró exactamente 16 años. Así que para el Ministerio de Trabajo y para el Gobierno Nacional de nuestro presidente Daniel Noboa Sin es motivo de satisfacción haber logrado poder cumplir con una tremenda sentencia de la Corte Constitucional que nos dispuso a nosotros el proceso de liquidación, que nos llevó en las liquidaciones para las personas que iban a recibir beneficiarios directos, los valores por concepto de liquidación. Es motivo de satisfacción haberlo logrado sin ningún tipo felicitaciones por eso. Sin ningún tipo de problemas. Y nosotros mismos atendimos a cada uno de los beneficiarios directos en la ciudad de Guayaquil y los hemos seguido atendiendo en esta última fase de cumplimiento de sentencia. Y hablando de contratos, ¿no? Yo escuché una propuesta de la candidata Luisa González, dice que de llegar a la presidencia
invertiría $70 millones en contratar no sé a quiénes, ¿no? Para que trabajen en cada barrio como guardianes de la paz. ¿Cómo podríamos crear un tipo de contratación así? No existe esa denominación que ha dado la candidata Sí, le escucho eso. a presidenta de la República. Lo que le puedo decir que ella en el ejercicio del cargo como ministra de Trabajo, que lo hizo en menos de 4 horas, tiró abajo los beneficios de los jubilados y mediante un acuerdo ministerial, ella dejó sin efecto el pago de los valores por retiro voluntario, a los que nos hemos referido minutos atrás. Es decir, si eso hizo ella, despreciando el derecho laboral, despreciando el derecho a percibir un retiro voluntario de las personas que se acogen a la jubilación, el derecho a percibir una jubilación está considerado dentro de los catálogos del derecho laboral como uno de los derechos más insignes, porque hace mención al derecho a la dignidad de la persona, para poder tener recursos económicos por el resto de la vida. Eso dice el concepto del derecho laboral para la persona que obtiene la jubilación. Así que yo no le puedo creer, creo que el país tampoco le cree, a quien hoy más bien forma parte de la lista de mujeres en el mundo de la criminalidad. Ella se suma a la lista de la mamalucha, se suma a la lista de la colorada, se suma a la lista de la matrona, se suma a la lista de la jefa y hoy es ella la rana René. Avergüenza al movimiento de mujeres que sí hemos luchado durante muchísimos años en el Ecuador para generar no solo derechos, sino para textualizarlos. Hoy la Constitución tiene derechos primordiales como la acción afirmativa a favor de las mujeres en el Ecuador. Hoy en el Ecuador tenemos un código de la democracia que nos permite una participación activa en el mundo de la política. Primero iniciamos con los porcentajes, después nos fuimos a la alternancia, es decir, listas alternativas con la concurrencia de las mujeres. Y para el movimiento de las mujeres... Calificativo tan feo de Rana René que se lo pusieron los mismos compañeros con los que trataban en el chat. Esa es la forma del trato de ellos. Y en el mundo, fea, ¿no? Y en el mundo dice que ellos son defensores de las mujeres y mire cómo se tratan a la interna, ¿no? No son defensores de las mujeres. Así lo menciona. Y yo le podría decir que hay varias asambleístas en la época del Correato, incluso fueron sancionadas, 3 legisladoras fueron sancionadas y cuando propusieron aplicar una disposición normativa que señala la obligatoriedad que tienen hombres y mujeres, padres y madres, tanto en la crianza, en la alimentación y en la educación de sus hijas y sus hijos, todas ellas fueron sancionadas por el expresidente que gobernó el Ecuador por más de 10 años. Bien, pasando ya a un tema final y desde ya invitarle a un nuevo programa, ¿verdad? Porque se nos va el tiempo, yo también que estamos con el tiempo y sobre todo quiero preguntarle, ¿no? Porque esta propuesta, no quiero dejarlo así, esta propuesta de Luisa González es aplicada en Venezuela. Es una propuesta chavista. En Venezuela existe esto, donde cogen a los más acérrimos fanáticos chavistas para que estén en cada barrio y el que protesta o quiere salir a protestar, no, pues ya tienen al líder ahí que les va a imponer. Pero esto no me quedó muy claro, ¿no? Estos 70 millones, ¿cómo contratarían a estas personas? O sea, ¿sobre qué contrato? ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían las funciones? O sea, es lo que yo quiero tratar de entender cómo ella, como ex ministra de Trabajo, lo podría aplicar, o sea, porque ya lo propuso. Ella ni siquiera respeta el artículo 1 de la Constitución de la República. Lamentablemente, puedo decirlo, no es una mujer culta desde el punto de vista jurídico, tampoco es una mujer culta desde el punto de vista político. Es una mujer que repite indudablemente lo que le dice, y eso apena porque no tiene criterio propio. Si no tiene criterio propio, es inviable la propuesta. Definitivamente totalmente. No sabría ni sostenerla de cómo puede cambiar la Constitución mediante una forma de contratación, porque ese tipo de contratación no está ni en la Constitución de la República ni en el Código de Trabajo. Lo que sí existe en el Código Orgánico de la Función Judicial son los jueces de paz. Nosotros sí tenemos, porque la Constitución lo dice y el Código Orgánico de la Función Judicial, y esto ya lo creó el Consejo Nacional de la Judicatura, los jueces de paz, que lo que tratan ellos en sus funciones, al ser líderes comunitarios, es fomentar el diálogo en los barrios. Los jueces de paz existen en el Ecuador, pero acá estamos hablando bajo el criterio de ellos y bajo la forma con la que gobernaron y mantienen sus criterios aún, es un control absoluto. No se olvide usted que ellos son de la política del criterio único.
Recordar también, ¿se acuerda ese entrenamiento paramilitar que le decían el picnic? Cuidado, vaya a ser algo parecido. Y la persecución a la que fueron sometidas no solo hombres, mujeres, el sector de los indígenas, sino también los jóvenes. Yo aún recuerdo el caso de los 10 del Luluncoto. Del picnic, sí. 7 preguntas rápidas para la ministra de Trabajo. ¿Ecuador debe salir de la dolarización, sí o no? ¿No? ¿La base de Manta debería ser administrada nuevamente por Estados Unidos, sí o no? Sí. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería desaparecer, sí o no? Inmediatamente. ¿Se sentaría con los 10 más buscados como propuso Andrés Arauz, sí o no? No. ¿Está de acuerdo con la captura de Jorge Glass en la Embajada de México, sí o no? Por supuesto. ¿Rafael Correa es un prófugo o es un exiliado? Es un criminal. Y finalmente la pregunta de rigor, ¿Barcelona o Emelec? No, pues yo soy de Chone. ¿Cuál? Pero barcelonista y artísimos allá. Pues. No, yo ni de Barcelona ¿De ni cuál, de entonces? Yo soy de la Liga. De la Liga de Quito. De la Liga de Quito. Un saludo ahí para todas las personas de la Liga de Quito que nos ven, la ministra, así de ahí. Y también como soy de Chone, soy de mi equipo, el Grecia, aunque ahora está inactivo. Ah, miren, ve, el Grecia también un saludo para las personas que nos ven, también en Manaví. Bueno, esperar que usted, ministra, aquí a las personas que van a ver esta entrevista les envíe un mensaje, ¿no? Y que también nos inviten a seguir aquí en las redes sociales. Bueno, que no dejen de ver a mi amigo, porque él es muy activo en redes sociales y yo lo felicito. Muchas Como gracias. le dije al inicio, a mí me gusta el relevo generacional. Y en el mundo de la comunicación y a través de este mecanismo muy importante que es el mundo del virtualismo, ustedes tienen la posibilidad de entrevistar a las personas y tener una cercanía. Yo creo que el Ecuador enfrenta otras realidades y siempre lo he dicho desde el primer día que asumí las funciones de ministra de Trabajo. Hoy el Ecuador tiene un relevo generacional. Ustedes en el mundo digital y en el mundo de la comunicación. Nuestro presidente en el mundo de la política. Ministra, muchísimas gracias por a usted. acompañarme aquí en el programa. Y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.